Este improvisado de hoy lo intitulamos, para que la vecina pueda ir a la feria, la metamorfosis presidencial. ¿Por qué? Porque, bueno, el presidente, después de su discurso en la Asamblea General de jueves, la semana pasada fue, ¿no? Sí. Ahí arrancó, bueno, a ponerse al hombro del nuevo gobierno y arrancó un raíz de entrevistas en medios, con sus propuestas abajo del brazo, básicamente con la rebaja empresarial, la rebaja impositiva, que vamos a mencionar ahora en breve. Pero, ¿por qué digo la metamorfosis presidencial? Porque ya el presidente, por ejemplo, en el caso de Astesiano, digamos, empezó a transformar de alguna manera el discurso, después de todos estos episodios que pasaron, del acuerdo abreviado, ¿no? Ya está cerrado para el presidente. Ahí está. Ya lo cierra. Ya lo cierra, ya le pone el moño, como dijo la fiscal, que se le iba a entregar al fiscal de corte. Entonces, vamos a poner un par de audios para, digamos, testimoniar lo que yo entiendo como una metamorfosis. El primer audio es de la conferencia inaugural que él da por el caso Astesiano allá a finales de septiembre del año pasado. Exactamente. A ver, Liber. Perdón, y te quiero aclarar una cosa más para hacer la historia. Yo lo conocí a Alejandro en el año 99 en una campaña, después lo vi de vuelta en el 2004, después lo vi de vuelta en el 2014 y en el 2019 me acompañó en toda la campaña. Me cuidaba a mí, a mi familia. Yo no le entrego lo más preciado que tengo, que es mi familia, a una persona que pudo tener un indicio de que actúa por fuera de la ley. Bueno, muy bien. Acá claramente queda establecido de la relación que tenía el presidente con Astesiano. Le ha entregado a su familia. ¿No? El otro día hablábamos con Andújar, esta conferencia está plagada de errores para todo lo que vino después. Claro, después de ser presidente fue una estrategia de salir en el momento, pero estuvo plagada de errores. Exacto, pero digo yo, más que reparar en ese momento, quería hacer el contraste con estos dichos del presidente que fueron este lunes en entrevista con Blanca Rodríguez en Subrayado. A ver, Libre, si lo tenemos por ahí. ¿Qué vínculo tenía él con usted? ¿Qué cercanía? ¿Estaba todos los días con usted? No, al revés, no estaba nunca conmigo, salvo cuando viajaba, que era la persona que me acompañaba, o cuando tenía una actividad particular que yo no podía ir solo. Yo tengo 2 equipos de custodia, una semana uno, otra semana otro. Él no estaba en ninguno de 2 equipos de custodia, pero con esto no le estoy sacando la responsabilidad de mi error, simplemente te cuento el funcionamiento. Bueno, no hay que aportar muchos más comentarios. Escuchamos el primer audio, escuchamos ¿no? El contraste que hay entre uno y otro. Ahora, Astesiano prácticamente no era nadie en la versión del presidente, era un segundo, no estaba ninguno prácticamente de sus 2 equipos de custodia. Bueno, ahí vemos, digamos, la incidencia que tuvo el fallo judicial en el discurso del presidente, ¿no? Que obviamente se aleja, y creo que lo va a hacer cada vez más, de los vínculos que tenía con este hombre. Ahora, un segundo episodio de la metamorfosis, porque esta semana fue que yo llamo que el gobierno piensa en los más vulnerables y castiga a los ricos, a los mayaoros, ahora en este momento, ¿no? ¿Y en qué me baso para hacer esa afirmación? Bueno, fue muy discutida esta semana el uso de la tarjeta de débito, ¿no? O sea, Enzo está contento porque dice que es rico. Desde que escuchó al presidente, claro, entra en la capa alta. Clase alta, claro, clase media alta. Él es rico momentáneamente en salud y juventud, que me parece que es no, eso es lo que no tiene. Eso es lo que no tiene. Juventud sí. Pero tiene tarjeta de débito. Es rico. Tiene tarjeta de débito, integra los escalones superiores, por supuesto, de los sectores sociales. A ustedes entonces también los vi con tarjeta de débito. A nosotros también, sí, y Liber anda por ahí también mostrando la tarjeta. Liber también. Todos. Liber, vos sos un clasudo también. Bueno. Miren mi última publicación. Entonces, ¿qué nos ha dicho el gobierno esta semana en boca del presidente, que después sale el director del PP a hacerle el aguante y a reafirmar eso? Lito. El Lito Alfi dice que el uso de la tarjeta de débito se concentra en sectores medios y altos, ¿tá? Y por eso defendieron la quita de 2 puntos en el IVA, que antes nos descontaban 4 puntos, ¿se acuerdan? En la tarjeta de débito. A partir del inicio de este gobierno nos descuentan 2, ¿no? Entonces,
Tanto el presidente como el director de OPPR afirmaron que la devolución de 4 puntos de IVA por uso de tarjeta de débito es una herramienta que beneficiaba principalmente a los sectores más pudientes de la sociedad, dado que, a su entender, son quienes más usan este método de pago. Y yo pienso que esta metamorfosis no llega a ser de todo genuina, ¿sí? Analizamos algunos antecedentes que vienen desde el inicio del gobierno, por eso me parece raro esta repentina, digamos, cruzada contra los que más tienen, porque todos recordamos que el presidente dijo en una muy temprana conferencia el 9 de abril del 2020, textualmente: si esto fuera una competencia ciclista, al que va en la punta, al malla oro, hay que estimularlo para que pedalee más rápido. Es el que va a hacer la inversión, va a dar trabajo. Hay que sacarle el lastre al que va a traccionar la economía. ¿Qué quiere decir sacarle el lastre? Es, pongamos la menor cantidad de impuestos posibles, ¿no? Démosles la mayor cantidad de exoneraciones tributarias posibles, etcétera, etcétera. Aflojarle aún más el cinturón. Como el presidente le gusta aflojar de la cincha, esa es la, viste que él tiene unos términos camperos y veces que le gusta, frase, sí. Le gusta. Yo quiero recordar, nobleza obliga, que esta frase la dijo el presidente el 9 de abril de 2020 a raíz de la pregunta de una compañera que tenemos presente en el estudio, que es nada menos ni nada más que la tía. Quiero recordarlo de nuevo. Con este sobrenombre. Entonces, ¿qué pasa con digamos, estas palabras del presidente? Nos quiere decir que el rechazo a los impuestos, al menos a los que pueden afectar a los malla oro, deben ser asegurados con la baja de gasto público, sobre todo el gasto social, ¿no? Pues si no, no dan las cuentas, ¿no? Junto con el deterioro que efectivamente ha habido de poder adquisitivo de los salarios y pasividades. Pero ¿por qué me parece raro? Además, hay otros datos que me parece que interesan en esta metamorfosis repentina del gobierno, digamos, en querer perjudicar a los sectores acomodados y beneficiar a los más vulnerables, porque recordemos que no hace mucho tiempo el economista Fernando Isabela, que integró la dirección de una de las reparticiones de OPP en el periodo pasado, elaboró un estudio donde da cuenta de que la participación de los trabajadores en el PBI cayó 1.005 millones de dólares entre 2011 y 2022. O sea que la participación frente al capital del trabajo en estos 3 años cayó en el entorno de los 1.000 millones de dólares, ¿no? Un tema B que se me ocurre en este mismo rubro del tema para explicar la metamorfosis del presidente. ¿También con frase? No, sin frase. Pero ustedes recuerdan que ustedes no recuerdan nada, pero yo se les voy a recordar. Cuando en nuestros habituales contactos, insoportables contactos por WhatsApp que tenemos a lo largo del día, cuando termina el discurso ante la Asamblea General del Presidente, ¿qué les puse? ¿Vamos a tomar una? No. La montaña. Esa es permanente. La montaña parió un ratón. Bueno, era con alumna perfecta. Alumna perfecta leyendo el guión, ¿no? Qué engañifa que eres, Ale. Yo pensaba que eras auténtica. Bueno, ¿por qué dije eso? Porque habíamos empezado a escuchar los anuncios de la rebaja del IRPF y el IAS un año antes, por lo menos. ¿Se acuerdan que el presidente nos decía sí, claro. Aumentamos más del 3.8 el PBI, vamos a hacer la rebaja? Eso dio lugar a un debate acalorado entre economistas de distintas tendencias, pero es más, dio lugar a un comunicado oficial, creo que se llama de la Comisión de Seguimiento de la Regla Fiscal, donde han economistas independientes, criticando esa medida, porque ponía en riesgo el déficit fiscal. Bueno, al final, ¿qué es lo que hubo? Una rebaja de las deducciones del IAS y del IRPF, que incluyendo los beneficios que en paralelo se dieron para las MIPYMES, llega apenas al 0,2% del PIB, o sea, unos 150 millones de dólares. Está bien, la ministra Azucena, y en eso tiene razón, no comentó que diga lo que se diga, lo que hay es una rebaja. Sí, estamos de acuerdo. Ahora, vamos a dimensionar esa rebaja y vamos a dimensionar
la orientación política que lleva implícita esa rebaja para mi gusto, ¿no? O sea, decíamos de la magnitud, digamos, de la tacañez, para ponerle un adjetivo, de esa rebaja que llega al 0,2% del PIB, o sea, 150 millones de dólares. Yo hice un cálculo de almacenero, que lo chequeé con algunos economistas. El PIB uruguayo va a crecer, según el gobierno, en 2022, todavía no están las cifras oficiales, o alrededor de un 5%, quizás crezca un poco más. Un 5% en un PIB global anual de 6.000 millones de dólares son 3.000 millones de dólares más que ingresan a la economía. Obviamente que esos 3.000 millones no van directamente a las arcas del Estado, pero si consideramos que la presión impositiva anda en el entorno del 25% del PIB, tenemos que hay una recaudación extra del Estado de entre 700, por lo menos 750 y 800 millones de dólares. Una recaudación extra. Y lo que el gobierno está concediendo son 150 millones de dólares y todavía, en palabras de la ministra, dice que es un hecho histórico. Es un hecho histórico por la magnitud y la oportunidad de la rebaja impositiva. Obviamente que se sigue cuidando, o sea, que pierdan cuidado los economistas que han criticado esta medida por, poner en peligro el déficit fiscal. Por supuesto que no lo va a poner. Por supuesto que no lo va a poner, porque si de una recaudación extra de 800 millones de dólares dedicamos 150 a esto, no, ¿verdad? No pasa absolutamente nada. Pero hablando de la orientación de esta medida, ayer, por ejemplo, hubo un artículo muy interesante de economistas académicos bastante muy reconocidos que se dedican a estudiar la pobreza y la desigualdad. Ellos son Mauricio da Rosa, Carlos Grau Pérez, Andrea Vigorito y Joan Vilá, que nos dicen que estas medidas del gobierno implica que quienes se verán favorecidos pertenecen al 35% de los trabajadores formales de mayores ingresos y al 25% de quienes perciben jubilaciones y pensiones, ¿ah? Y nos dicen que debilitar al IRPF y al IAS, únicos impuestos de carácter deliberadamente redistributivos, se traduce de forma casi inmediata en una presión al alza sobre la desigualdad, ¿no? Bueno, ahí hay un punto interesante, creo yo, en esto que le consultaba ayer a Valcorba, que creo que está bueno seguir indagando dentro del frente en cómo se llega igual ahora a apoyar estas rebajas. Porque yo creo que antes de que se supiese cómo iban a hacer estas rebajas, el discurso del FA iba por ese lado que decimos de esta nota, de que las rebajas en el IRPF y en el IAS no eran el camino. No, claro. Y ahora hay un apoyo a estas rebajas, aunque consideran que no eran el camino y que no son considerables. Yo, si me pongo a interpretar de la respuesta esa, es política. O sea, es política. Y no puede ser algo así como... Política, porque no se pueden poner en contra de una medida que aunque a poca gente... Claro, es poco, pero es algo. Entonces, le van a reclamar. Sería antipopular no votar. Por supuesto, por eso te estoy diciendo que es puramente política, no le veo otra explicación. Pero estos economistas continúan diciendo de que el hecho de que los anuncios antecedan a la divulgación de los datos oficiales de pobreza y desigualdad correspondientes a 2022, entre paréntesis, divulgación que está prevista para fines de este mes, refuerza la idea de que existe una total desvinculación entre la imposición directa, la desigualdad y la pobreza. Eso es bien interesante, pensar que lo anuncian 20 días antes de que salga ese dato. Claro, por supuesto, y ahí vemos, como explican ellos, la desvinculación que hay. O sea, yo hice una promesa electoral, la doy, no quiero que esa promesa me ponga en riesgo el déficit, y además beneficia una porción muy pequeña de la población con herramientas cuestionables y que no mueven la aguja en ningún sentido, ¿no? Y con otra de las cosas que dice, el no mencionar los efectos distributivos de las medidas planteadas asume implícitamente que los niveles de desigualdad y pobreza vigentes son tolerables y no requieren intervención por parte del Estado. Es todo un mensaje, ¿no? Y ahí vemos que lo que vemos es la orientación de estas medidas, que están absolutamente desvinculadas de los problemas reales que tiene el país y son básicamente
medidas, por llamarle amablemente, electoralistas, pura y exclusivamente electoralistas, que no transforman ninguno de los problemas reales que tenemos en el país. Tercer punto de esta metamorfosis, y medio rápido porque ya nos tenemos que ir, yo pongo acá que habrá que redoblar la metamorfosis, o sea, habrá que hacerla más intensa, esta es la que venimos hablando, a la luz de las últimas encuestas que han aparecido, ¿no? Encuestas que, yo qué sé, rápidamente, cifra, todas difundidas esta semana, el 43% votaría el Frente Amplio y el 30% Partido Nacional, ¿no? O sea, 40... Y esas de las mejorcitas. Por eso, 43 a favor del Frente y 38 en conjunto la coalición, equipos, ¿está? Que recién se dio ahora, pero es una encuesta de diciembre, 44, Alfa, mientras que casi la mitad, el 23, votaría por el Partido Nacional, ¿no? La oposición supera por más de 10 puntos a la coalición, 44 con 33. Factum, en otra mirada, nos dice que el 53% de los consultados manifiesta poca o muy poca confianza al presidente de la República, contra un 44% que manifiesta confianza. O sea, todos estos datos, sin duda, están siendo analizados por la coalición de gobierno, preocupan y preocupan mucho porque son una base muy alta de arranque para la oposición. Un 44% es altísimo, con un nivel de indefinido del 18, 19, 20%, o sea, y más teniendo en cuenta de que con un 47 y algo ya se obtiene la mayoría parlamentaria, ¿no? El cuarto punto, y me voy y no lo jodo más, por favor, Turco, de la metamorfosis, es que ahora la salvación es Lula, es Luliña. Ahora vamos definitivamente en el estribo de Brasil, como mencionábamos aquella vez. Qué feo que es decir, lo dije, pero ¿recuerdan cuando hablamos del encuentro acá donde dije que Lula le podía sacar las castañas del fuego a nuestro presidente? Es efectivamente lo que está pasando con estos 3 acuerdos que vinieron chochos, los ministros, el de transporte, el canciller, la ministra de Economía, nunca habían tenido una reunión tan profunda y tan, ¿verdad? Mientras escuchamos al presidente que le gusta, de algún modo, en las entrevistas y cuando habla de política internacional, mantener, digamos, la autoridad bien alta. Porque ¿qué es lo que nos dice el presidente con respecto a el TLC con China? Dice, sí, el que llegue primero, si Brasil llega primero, nos sumamos. Y si nosotros llegamos primero, Brasil se va a sumar. Dale. Divino, ¿no? Divino. O sea, los chinos que van a decir, súbete a mi moto, no sé. Bueno, vamos a tener más noticias de la metamorfosis para este boletín.